a este encuentro con la palabra. Hoy vamos a conversar sobre la esperanza en medio de la crisis y ustedes se imaginarán el por qué vamos a hablar de este tema que es de actualidad. Vamos a fundamentarlo en un texto muy conocido que se encuentra en el libro de Hebreos 11.1, el gran capítulo que habla de la fe. Ese Hebreos 11.1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aun cuando ese es un texto relacionado con la fe, sin embargo, también está asociado a la esperanza, porque la esperanza y la fe están íntimamente relacionadas. El apóstol Pablo, cuando habla en 1 Corintios 13:13, al final del gran capítulo del amor, él dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y a propósito de eso, hay un adagio popular que dice que la esperanza es lo último que se pierde. Vamos a ver en esta conversación que en realidad no es lo último que se pierde, sino lo primero, y ya verán por qué hago esta afirmación. Pues bien, ¿qué es la esperanza? La esperanza es una actitud, es una manera positiva de pensar, es esperar resultados positivos en las cosas que uno emprende. De manera que la esperanza es una virtud que nos mantiene en movimiento. Pareciera esto algo paradójico, pero es cierto, la esperanza no es algo contemplativo, algo que nos inmoviliza, sino por el contrario que nos moviliza. Es el caso, por ejemplo, y así lo plantea el apóstol Pablo en segunda carta que le escribe a Timoteo, capítulo 2, versículo 6, que dice que el agricultor para cosechar debe trabajar primero. Es decir, el agricultor siembra con la esperanza de una cosecha, pero él no siembra y se queda esperando. Él comienza el proceso de la agricultura, de cultivar lo que sembró con la esperanza de tener una buena cosecha. Por eso le decía entonces que la esperanza es lo primero que se pierde. Cuando el agricultor hace la primera cosecha, ya no espera más, ya se materializó lo que estaba esperando y que él estaba procesando. Es también semejante a una mujer embarazada que está en la dulce espera, 9 meses esperando, al cabo del cual culmina la espera porque se materializa lo que estaba esperando. Esta es más o menos una idea de lo que es la esperanza y el para qué nos sirve la esperanza y cuándo se pierde la esperanza. La esperanza en realidad se mantiene viva hasta que se logra lo que se espera, lo que se quiere obtener. En la Biblia, la esperanza tiene varias dimensiones. Desde el punto de vista escatológico, la esperanza tiene que ver con esa convicción, con esa certeza que tenemos los cristianos del próximo encuentro con Jesucristo. Sea que Él venga, que Él retorne, que Él venga por segunda vez, que Él retorne o que nosotros nos encontremos con Él por las condiciones naturales de la vida. De manera que nosotros tenemos la esperanza de un encuentro con Jesucristo pronto. Por eso es que el apóstol Pablo decía, estar con Cristo es mucho mejor. Él tenía la esperanza de ese encuentro maravilloso con Jesucristo cuando Él pasase el proceso natural de la vida. Y también en la Biblia la esperanza tiene otra connotación, tiene otro significado. Es aquella que se cultiva confiando en las que se van a recibir las promesas de Dios, fundamentalmente las promesas contenidas en la Biblia. Y a propósito de eso, entonces vamos a observar varias escenas en las cuales se muestra la esperanza viva o la esperanza como una virtud que te ayuda a soportar los momentos difíciles o que te proyecta hacia el logro de las expectativas que te has trazado. Uno de los textos que vamos a mencionar se encuentra en el libro de los Salmos, ese gran libro escrito por David.
En el capítulo 42, versículo 11, hace una referencia interesante al fe y lo vamos a leer. Dice así: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Entonces la esperanza de David, el escritor de este salmo, estaba fundamentada en Dios. Él pasó por momentos muy difíciles. La vida de David es una vida apasionante. Vivió momentos cumbres, culminantes, como cuando fue ungido como rey de Israel, muy jovencito. Salió del rebaño de pastoril a ser constituido como rey. Fue un momento apoteósico. Pero también tuvo momentos muy difíciles. En uno de esos momentos difíciles escribió este salmo: en momentos de la crisis, mi esperanza está en Dios. Hay otra escena también muy significativa en la Biblia, ya no en el marco de la persecución, sino en otro marco de referencia. Voy a referir a un gran profeta de Israel, el profeta Miqueas. En el capítulo 7 de su libro, Miqueas 7:7, él hace la siguiente reflexión. En Miqueas 7:7, lo que está ocurriendo es que el pueblo estaba sumido en una gran corrupción. La situación de Israel era dramática, al punto de que el texto en el cual se encuentra esta cita que voy a leer, tiene como título La corrupción moral de Israel. Realmente está viviendo el profeta tiempos difíciles. Él, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo de ese maravilloso libro, dice: ay de los que en sus camas piensan el mal y en la mañana se levantan para ejecutarlo porque tienen el poder. Ese era el nivel de corrupción que había en la nación de Israel. En esa situación, entonces, él escribe lo siguiente: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Esta es la confianza de un hombre de Dios o de un cristiano en un ambiente hostil o de corrupción o de inmoralidad o de injusticia. Traza su mirada en Dios y tiene esperanza. La esperanza de que las cosas van a mejorar, que las cosas van a cambiar de rumbo, de que Dios va a intervenir para poner las cosas en orden y arreglarlas como la Biblia lo plantea. En ese marco de referencia, en una situación difícil, nos encontramos con un gran hombre yo también como Jeremías. Jeremías escribió dos libros de la Biblia, como sabemos, y uno es el libro de Lamentaciones, en el cual él derrama su espíritu, derrama de su dolor y escribe ese libro que, como su nombre indica, Lamentaciones, es un lamento por lo que estaba ocurriendo en Israel y por lo que se esperaba que iba a ocurrir en el pueblo de Israel. Estaban siendo amenazados de que iban a ser invadidos por una nación, por una potencia enemiga, y que iba a ser destruida la ciudad y el templo, de que muchos iban a morir. Él mismo corría peligro de su vida y muchos iban a ser llevados como cautivos. En esa circunstancia, mire lo que él escribe: mas yo a Jehová miraré. Estoy leyendo Miqueas, en Lamentaciones 3:26. Él dice así: porque mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Y mire cómo sigue: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Este es un hombre que sustenta su confianza en Dios, su fe en Dios, y tiene esperanza de que Dios va a actuar. Aún en medio de aquellas circunstancias terribles, con amenazas de invasión, de destrucción, él tiene su confianza en Dios y espera días mejores. Y esa confianza es lo que le mantuvo firme hasta el final. Y esto es lo que ocurre a los hijos de Dios. Hay otras circunstancias también de otro hombre de Dios que escribe en esos momentos cuando una vez se siente sin fuerza, que está desanimado, que siente que ya no puede más y que está sumamente débil. Bueno, en esta circunstancia,
El profeta Isaías tiene una palabra para las personas que se sientan en estas condiciones. Él dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero mire que cuando se siente cansada, cuando se siente abatida, tiene la esperanza fundamentada en Dios, pero no una esperanza retórica, sino una esperanza cierta, una esperanza viva, confiando en que Dios va a responder y que Dios va a cumplir las promesas que Él tiene para la humanidad. En estos momentos que estamos viviendo tan difíciles, es un momento de escuchar un mensaje de esperanza. Muchos tienden a imaginar la situación más horrible, catástrofe, y que lo que nos espera al final del túnel es peor. Esto no puede ser la expectativa de un hijo de Dios, de una persona que cree en Dios. Hay algunos que están esperando una debacle mundial y que cuando esto ocurra el mundo va a ser distinto, y la verdad es que va a ser distinto, pero el mundo se va a recuperar. Es que tenemos un Dios poderoso que va a obrar en favor nuestro. Por eso es que la Biblia dice, en esa actitud optimista que siempre debe cultivar el creyente: a los que Dios aman, todo es para bien. Y nosotros sabemos que la humanidad tiene recursos como para recuperarse en los momentos más difíciles, más complicados, más complejos, más terribles. Ha ocurrido a lo largo de la historia. En la historia reciente, prácticamente en el día de ayer, tenemos como ejemplo 3 naciones que se recuperaron de catástrofes peores que una pandemia. Estamos hablando del pueblo el pueblo de Israel, el pueblo judío. Estoy hablando del Japón, de los japoneses, y estoy hablando de los alemanes, Alemania. Los que vivimos en esta generación hemos sido testigos del milagro japonés, el milagro judío y el milagro alemán. Como ellos, después de una situación peor que la pandemia que estamos viviendo, se recuperaron. En menos de 70 años, el pueblo de Israel, el pueblo judío, que no existía, que no tenía población, que no tenía territorio, que era un sentimiento, en menos de 70 años, Israel se convierte en una potencia mundial. ¿Y por qué ocurre eso? Porque es un pueblo de esperanza. El pueblo de Israel es un pueblo que ha cultivado la esperanza a lo largo de toda su historia. Lo mismo podemos pensar con el Japón. El Japón es un modelo que nos ayuda a entender cómo es que una nación, cómo los pueblos se pueden recuperar en los momentos más terribles, más adversos. Después de haber sufrido 2 bombas atómicas y de haber quedado devastado, destruido, completamente destruido, en menos de 70 años, el pueblo japonés se ha recuperado, y es un milagro, y es un paradigma, y es un modelo que nosotros podemos imitar y que nos transmite esperanza, porque también, si el pueblo de Israel se recuperó, si el pueblo japonés se recuperó, nosotros también nos vamos a recuperar porque tenemos la confianza en Dios. Y el último que mencionaba fue el pueblo alemán. El pueblo alemán es el pueblo perdedor de la Segunda Guerra Mundial y quedó endeudado, devastado, dividido. ¿Y qué ha pasado con Alemania? Alemania se ha convertido también siempre ha sido una potencia, pero se ha recuperado y ahora avanza entre las primeras naciones del mundo. En menos de 70 años ha ocurrido este milagro. Es decir, no hay una catástrofe que pueda definitivamente derrumbar al ser humano. Tiene los recursos, tiene las condiciones. Más allá de los recursos económicos, tiene la inteligencia, la voluntad, la sabiduría, las condiciones, la voluntad como para recuperarse de la adversidad. Eso es lo que lo llaman algunos sociólogos la resiliencia, esa capacidad de recuperarse en la adversidad. Y esa es la humanidad, tiene las condiciones. De manera que no tenemos que hablar de catástrofe y tener un mensaje desesperanzador. A mí me causa gran tristeza cuando escucho a muchos predicadores con un mensaje de desesperanza, de castigo, de condenación. No, en este momento el mensaje que tenemos que transmitir es un mensaje de buenas noticias e imitar el modelo de Jesucristo. Mire Jesucristo cuando vino en el momento cuando le correspondió declarar su misión. Allá en la sinagoga de Nazaret, cuando él fue un día sábado a reunirse como era su costumbre y practicar la devoción
de escudriñar la escritura. Dice que fue a la sinagoga y como era un visitante de ilustre, se le dio la oportunidad, el privilegio de leer la escritura. Y correspondía, no coincidencialmente, sino estaba pautado así. Se le dio a leer y leyó entonces en el libro del profeta Isaías. Y dice así lo que leyó. Mire este mensaje para un pueblo en crisis. Mire este mensaje para un pueblo desesperanzado. Mire lo que dijo Jesucristo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año de la buena voluntad de nuestro Señor. Este es el mensaje de Jesucristo. Este es el mensaje del Evangelio. Este es el mensaje que tenemos que proclamar, que estamos comprometidos de proclamar nosotros en este momento, cuando hay tanta incertidumbre, cuando muchos están viviendo una circunstancia de desesperanza. Ahora, es muy significativo esto que leyó Jesucristo. Cuando uno va al original donde él leyó el libro, dice que leyó en el libro del profeta Isaías. Él estaba leyendo en Isaías capítulo 61. Le dieron a leer. Ahora voy a leerlo como dice lo que él estaba leyendo. Isaías 61 dice así. Es una lectura paralela. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y dar apertura a los presos de la cárcel, a predicar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí se paró. Él no continuó la lectura que correspondía en el versículo 2, porque lo que seguía no era agradable. Lo que seguía era esto: el día de la venganza de Dios. Y él paró exprofeso y no leyó esa cita. ¿Por qué no la leyó? Porque Dios no vino para juicio, para condenación. Él no vino para ese tipo de mensaje. Él vino para traer un mensaje de esperanza. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que transmitir en el día de hoy. Por eso me angustia esas cadenas catastróficas que dicen que ya Cristo viene y viene a condenar y viene que el rapto y que se va a llevar y que van a dejar. Eso no es el mensaje que hay que predicar en este momento. El mensaje que tenemos que predicar es un mensaje de esperanza, de confianza en la convicción de que vienen días mejores. Y eso tiene que ser así porque es la realidad, porque lo dice la historia, no solamente lo dice la Biblia, lo dice la realidad. Y le he mostrado 3 ejemplos de cómo pueblos se han recuperado de situaciones más difíciles que una pandemia como el coronavirus. Ahora, hay muchas que están en este momento desesperanzados, pero tienen que cambiar esa actitud, una actitud optimista, porque lo que espera son días mejores. Es verdad que el mundo será distinto del post pandemia, será distinto, pero será distinto en el sentido positivo, porque ahora estamos en un proceso de reflexión, de reingeniería, de repensar lo que estamos haciendo. Ya muchos van a ver la vida de otra manera, van a ver las relaciones interpersonales de otra manera, van a ver los negocios de otra manera, van a ver la vida de otra manera, de una vida más sencilla, lo que realmente se espera que el hombre pueda vivir para disfrutar. Ahora, Dios tiene un mensaje magnífico. Dios tiene un mensaje de buenas noticias para la humanidad. Y ese es un mensaje que hay que insistir en predicar, porque lo que Dios quiere para la humanidad no es lo que muchos predicadores están anunciando. Están anunciando juicio, condenación, catástrofe, y ese no es lo que Dios quiere para la humanidad. Lo que Dios quiere para la humanidad es simplificado en Juan 3:16.
el amor de Dios. Eso es lo que debemos nosotros proclamar. El amor de Dios que envía a Jesucristo a que se sacrifique por nosotros y muera en lugar nuestro. Y eso es lo que nosotros debemos en este momento proclamar. El amor de Dios. El corazón de Dios está enfocado en lo mejor para el hombre. Y aquí quiero yo enfatizar el mensaje que le transmitió Dios al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías, en un pasaje muy conocido, que a veces lo repetimos, pero pareciera como que si no cala profundamente en la mente de los creyentes y también de los predicadores. Porque lo que Dios quiere para la humanidad está escrito en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, y deberías guardar esta cita, no solamente en la Biblia, sino en tu corazón. Lo que dice Jeremías 29, 11, y lo voy a leer directamente de la Escritura. Porque yo sé los pensamientos, está hablando Jehová a través del profeta Jeremías. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. ¿Y qué es lo que esperamos nosotros? Esperamos cosas buenas, tiempos mejores, y eso es lo que Dios quiere darnos. Cosas mejores, tiempos mejores. Ese es el plan de Dios para la humanidad, darnos lo mejor, darnos lo que también nosotros aspiramos. Entonces no es momento de desánimo. Tú tienes una empresa, esfuérzate en esa empresa, en ese emprendimiento, con la confianza, con la esperanza de que va a ir bien, porque Dios tiene planes buenos para ti, de acuerdo con lo que dice la Escritura. Quiero finalizar esta reflexión animándote a que tú centres tu confianza, además de tus recursos, además de tu potencial, además de tu ingenio, de tu inteligencia, de tu creatividad, además de los recursos que posee la humanidad desde el punto de vista técnico, estratégico, metodológico y también de recursos naturales, además de todo eso, pues debemos tener una expectativa positiva, porque ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento? Estamos en un tiempo de latencia, donde todo está semi paralizado. Pero ¿qué va a ocurrir cuando pasa la pandemia? Pues entonces nuevamente la maquinaria industrial se pone en acción. Nuevamente la maquinaria tecnológica se pone en acción. Nuevamente la creatividad y las iniciativas se ponen en acción para un mundo mejor. Y esa es la esperanza que nosotros debemos tener y que está centrada aquí en la Escritura. Entonces, quiero culminar con las palabras precisamente también del salmista, cuando él, en el Salmo 119, un salmo maravilloso, en el versículo 114, él dice así: mi escondedero y mi escudo eres tú. Está hablándole a Dios. Y dice, en tu palabra he esperado. Y esa es la confianza del creyente. Esperar en la palabra de Dios. Esperar en las promesas de Dios. Yo recuerdo cuando muchacho había un canto, una poesía a que le pusieron música y se cantaba con frecuencia. Decía, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Y esta tiene que ser la confianza nuestra. Fijar nuestra mirada en la palabra y de ella extraer las promesas que Dios tiene para nosotros, que son pensamientos de bien y no de mal. Quiero dejarte, para finalizar, una palabra del Señor Jesucristo que te animo que la atesores, que la pongas en tu mente, que la extraigas de la Biblia y la pongas y la hagas realidad. Es un texto muy conocido que se encuentra en Mateo 11, 28 y 29, que dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto es lo que Dios quiere, que tú descanses, y ese descanso lo puedes obtener uniéndote a Jesucristo y confiando
en sus promesas. Este es el mensaje que tengo para ti hoy, o el deseo de que lo puedas poner en práctica. Y me despido con las palabras que siempre transmitía el apóstol Pablo al final de sus maravillosas cartas. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes hoy y siempre. Amén. Que Dios los bendiga.